Bueno, muchas gracias, compañeros, muchas gracias a la Cátedra Libre Germán Labrada por esta invitación, que tiene buenos significados. El hecho de estar en la cátedra que ilumina la extraordinaria trayectoria de Germán y el mensaje que es que referentes de dos espacios que hoy cuentan, nos presentamos juntos para dar nuestra opinión, no solamente sobre el escenario nacional, sino cómo sigue. Los diagnósticos, bueno, podemos agregar algunas interpretaciones sobre lo que está pasando, ¿no es cierto? Como bien decía Fito, y acá mi compañero, entre el relato y la realidad, sabemos que hay una distancia muy grande, y el engaño, la mentira como método y como sistema ha levantado la temperatura de algunas multitudes. Yo creo que todos nos hemos sorprendido días pasados por la magnitud de la manifestación, suerte de indignados locales, protestones locales, heterogéneos, y en mi entender con la sincera voluntad de reclamar el cambio. Y en ese sentido una manifestación de civilidad. Si algún derecho tienen, hay que defenderlo y reivindicarlo en estos tiempos, es que el espacio público es el espacio donde las manifestaciones populares se expresan y se encuentran. Y sobre todo cuando estas manifestaciones populares son pacíficas, como fuera del otro día. ¿Qué contenidos había? Algunos se quejan de que no había contenidos más avanzados, etc. Bueno, yo me pateé buena parte de las manifestaciones o asambleas del año 2002, en fin, el 2001. Bueno, dominaba la bronca, dominaba la reacción frente al engaño, también la traición y el que se vayan todos. Por supuesto, cuando uno se demoraba en las asambleas, en las reuniones, ya, bueno, ahí se desarrollaban muchas temáticas y muchos temas interesantes, pero las grandes manifestaciones del 19, el 20, o las que hubo luego, en realidad, venían con un reclamo de más y mejor democracia, y venían con un reclamo de transparencia, ¿cierto? Por supuesto, aquellas estaban muy impulsadas por el robo de los ahorros. Eso fue un cataclismo. Fue una manifestación de capas medias urbanas. Los ahorristas salieron con martillos y golpeaban los frentes de los bancos, y los bancos tuvieron que levantar paredes metálicas o rejas. A veces el olvido, habría que hacer memoria, pero la fuga era tremenda. Ver esas paredes metálicas abolladas por los golpes. Bueno, por cierto, eran los ahorros de una buena parte de la vida que estaban en juego. Y los ahorros se los llevaron. Y el gobierno que vino, el de Dualde, conjunta con La Baña, en lugar de aplicar la jurisprudencia nacional que dice
que las deudas de las sucursales son deudas de las casas matrices. Esa jurisprudencia es la del juez Salvador María Lozada en la causa de la quiebra fraudulenta de Suisse del TEC, época de Fidel Bacena. Bueno, Argentina debió aplicar esa jurisprudencia, exigir a las casas matrices de los bancos que redujeran los depósitos y si no quedarse con los bancos. Fue tan vergonzosa la salida, fue tan vergonzosa que se optó por modificar la ley de quiebra para evitar que los gerentes no fueran a la cárcel. Y el gobierno nacional emitió bonos a 10 años. Es el famoso Boden del cual se refirió Cristina. Estamos pagando todavía el Boden. El pueblo argentino pagó lo que debieron pagar toda la banca internacional y la local. En realidad esto es una historia conocida. En el año 90-91 se incautaron de los depósitos. No nos olvidemos de eso. Y en realidad lo que se ha venido haciendo es esto. En el año 82, Domingo Cavallo, como director del Banco Central, le pasó al pueblo argentino la deuda que las grandes corporaciones, los grupos locales económicos y toda la banca internacional tenía como deuda externa. Se la pasó, la nacionalizó, el campeón de las privatizaciones la nacionalizó, y esa bola de 23.000 millones de dólares de aquel entonces, luego será reconocida por primera vez porque no tenía ni asientos bancarios. Recordemos que esa deuda es una extraordinaria estafa. Eran créditos y autocréditos que se pedían las empresas, colocaban $1 millón en Nueva York, levantaban un préstamo de 1 o 2 millones con ese aval, entraban acá, hacían bicicleta financiera, volvían a sacar, volvían a pedir. No había asientos, ni constancia, ni contratos de deuda externa. Los empréstitos, la deuda externa debe pasar necesariamente por el Ministerio de Economía y Banco Central. Por primera vez en el año 85 el gobierno de Alfonsín ordena al Banco Central y a su joven presidente Machinea reconocer la deuda. Este dato es importante. Alfonsín se anotó algunas páginas luminosas en su gestión y esta es una de las páginas negras, que le va a costar mucho. Reconoce, otorga pagarés y reconoce esa deuda. En lugar, Alfonsín, de haber pateado la deuda heredada de la dictadura, no por patrero desobediente, sino aplicando en este caso la jurisprudencia de los Estados Unidos. Es la famosa teoría de la deuda odiosa, que es una teoría que viene de un expresidente de los Estados Unidos, William Taft, que dice que las deudas tomadas por las tiranías y dictaduras no son deudas de los pueblos y pueden no pagarse. Esto no es algo de museo porque se ha aplicado en innumerables oportunidades, tal es así que hace no muchos años la aplicó George Bush para condonar las deudas de Saddam Hussein en Irak. Alfonsín en el año 83 asumía la presidencia con mucha gloria. Después de la dictadura, después de todo aquello, yo estaba volviendo, y eso lo constaté, que la democracia argentina y después del Malvinas
llegaba con mucha simpatía internacional. Es decir, que en un momento internacional favorable para la Argentina, y lamentablemente Alfonsín, en lugar de denunciar esa deuda, es decir, no me hago cargo de la deuda de Videla, Macera, Gotti y Sucre, 2 años después la reconoce. Esa deuda, años después, en el año 91-92, es renegociada por Cavallo con el secretario de Tesoro norteamericano Nicolás Brady para convertirla en bonos que venderían a todos los ahorristas de todo el mundo, dándose cuenta que no la podían cobrar en la Argentina, porque en los años 90 Argentina estaba muy fundida. Se la venden, estafan a los ahorristas de todo el mundo. Y esos ahorristas y esos bonos, siempre la misma deuda, se fue haciendo una bola tremenda con los intereses, y es la que hoy embarga la fragata Libertad. Yo he hecho esta larga introducción sobre la deuda, porque seguramente muchas veces hablamos de la deuda, y el ciudadano común dice, pero ¿qué tiene que ver la deuda? Con la inflación, el salario, la inestabilidad argentina, no puedo comprar ni dólares para irme a hacerme un viajecito. Todo esto tiene que ver, porque la Argentina que estamos viviendo, y ya en su caso más patético diría el de Cristina Kirchner, que se empeña en querer convencer al argentino que debe vivir con 13 pesos al día. ¿Entienden? Entonces, la disociación entre la realidad y el gobierno actual es enorme, pero el gobierno actual tapa las ollas de todo lo que no hizo ni él ni los gobiernos que lo sucedieron. Los problemas de la Argentina de hoy no son solo los problemas del debate político, que lo que dijo el caníbal Fernández, lo que dijo ella, lo que le contestó fulano. Todo eso es la agenda política cotidiana que la maneja el gran grupo o monopolio mediático formado por el gobierno en estos 3 años desde la ley de medios, y por otro lado los medios tradicionales. Ellos marcan la agenda, es decir, ellos colocan en la atención ciudadana a través de su complejo mediático de diario, radio y televisión lo que debe discutirse. Cualquier otro tema que no sea ese no tiene espacio. Cuando te llama un periodista te llama para hablar de ese tema, no para el tema que vos querés que se hable. Pero eso está taponando los grandes problemas de la realidad argentina. Porque la falta de dólares o el estrangulamiento a las provincias para que paguen más impuestos tiene que ver con la salida de 12 o 15 mil millones de dólares todos los años para pagar servicios de la deuda. Para que entendamos, la deuda la deuda de Videla se llevó desde la dictadura a la fecha más de 280.000 millones de dólares. 1.200.000 o 1.300.000 pesos. Es una cifra que así no dice tampoco mucho, pero con esa cifra se podrían haber construido millones de viviendas populares, se podría haber ejecutado el 82% móvil, se podría haber dado crédito, se podría haber creado el Banco Nacional de Desarrollo con buen crédito para que la industria nacional renovara sus equipamientos a bajas tasas.
se podría haber renovado la infraestructura ferroviaria, se podría haber reconstruido la flota marítima y fluvial rematada por Carlos Menem en los 90, se podría haber hecho hospitales, escuelas, becas para las universidades. Quiero decir que la deuda no solo se ha llevado el excedente del trabajo argentino, lo que queda del trabajo de los 40 millones, sino que se llevó la jubilación, el bienestar, el desarrollo, se llevó los trenes, porque viajamos como ganado, se llevó todo lo que ustedes saben. Entonces todos los problemas están ligados, y lo planteo porque ningún gobierno, ni Alfonsín, ni Menem, ni de la Rúa, ni Dualde, ni Néstor y Cristina Kirchner fueron capaces de iniciar acciones para investigar la estafa de la deuda. No lo dice Pino, ni Mario Cafiero, que es otro especialista en deuda, lo dijo ya la causa de Alejandro Olmos, que durante más de una década investigó una comisión de peritos, y el juez Jorge Ballestero en julio del 2000 detectó 477 grandes estafas de los grandes grupos y los bancos extranjeros, y dijo que eso no debía pagarse. Y dijo, pero yo no me puedo ocupar de esto, porque la Constitución Nacional dice que es el Congreso el único autorizado para tratar los asuntos de los empréstitos y deudas externas. Todos los presidentes desde entonces miraron para otro lado. Todo está tan ligado que hoy, por suerte, la desgracia del embargo de la libertad hace que muchos han empezado a cuestionarse eso. Al final era la deuda. Fíjense que hace años que no solamente Olmos y muchos otros, y entre ellos nosotros, hicimos del tema de la investigación de la deuda y de la denuncia o cuestionamiento ante los tribunales y foros internacionales de sus aspectos fraudulentos. Nunca el Congreso, esta fuerza, el Interbloque Proyecto Sur, con el apoyo y aporte de Claudio Lozano, Liliana Parada y todos en este inicio que tuvimos en el 2010, que éramos como 11 diputados, firmamos varios proyectos de ley y varias denuncias penales, una de ellas que invalida el conjunto de la deuda, porque sigue siendo la misma bola, El fiscal federal, Federico Delgado, la analizó y dijo, tiene buena madera, es válido, y se la pasó al juez para que comience a investigarla. Ya es importante porque pensábamos que la iban a patear. Quiero decir con esto que todos los problemas están ligados. ¿Cómo será la indignidad de quienes nos han gobernado? Y en el caso de los Kirchner, con mayorías parlamentarias para haberlo decidido sin depender de ninguna otra fuerza política. ¿Cómo será de vergonzoso esto? Que todos los contratos de deuda que la Argentina firmó desde Videla en adelante tienen la cesión de las cláusulas de inmunidades soberanas para un conjunto, para los bienes argentinos que andan por el mundo, y a la vez tienen el oprobio, la traición de haber cedido la jurisdicción argentina, los tribunales argentinos en tribunales extranjeros. Todos tienen
los tribunales de New York o Londres en el caso de Play. Ninguno de estos gobiernos inició acciones para recuperar esas facultades soberanas. Es más, el andamiaje que comienza a tejerse con la dictadura, con la ley financiera y bancaria de Martínez Dios, con toda la deuda y el sistema impositivo, todo aquello se profundiza durante el menemato. Y Menem firma la entrada de Argentina a los tribunales de arbitraje del CIADI, que es un organismo del Banco Mundial, que cuando hay conflicto con alguna empresa y un gobierno, lo que sea, están obligados a pasar por el arbitraje del CIADI, cuyas resoluciones son irrevocables a vida. Es una película grotesca, esto de terror, no se sabe, es una serie. Aunque el contrato sea nulo, de nulidad absoluta, el fallo del CIADI es inapelable. Como si fuera poco, en los años 90, quienes tejieron esta tela de araña de dominación neocolonial o neoimperial sobre Argentina y los países de América Latina, promovieron los acuerdos bilaterales de reciprocidad de inversiones, llamados TBI. El gobierno Menem firmó 50 y tantos de estos proyectos. Se las voy a hacer cortas. Estos tratados, que tienen rango de tratados internacionales, dicen, en síntesis, que las empresas que vienen a invertir en la Argentina y a radicarse deben ser consideradas como empresas nacionales. En consecuencia, el Citibank Argentina, Ford Argentina, Toyota Argentina. ¿Qué importancia tiene esto? Que al ser empresas nacionales se benefician de toda la legislación y protección de las empresas argentinas que le da la Argentina. Y en consecuencia tienen acceso al crédito nacional. Cuando va a Ford Argentina a pedir crédito al Banco Nación, tiene todos los avales suficientes para llenar los formularios. No los tiene la pyme de nuestro tío Alberto o quien sea. Es decir, que el ahorro nacional, el principal beneficiario son las transnacionales y los grandes grupos económicos. Pero cuando hay un conflicto con ellos, como acaba de pasar con Repsol, van a los tribunales del CIADI. Hay que pasar por el CIADI. Y ese fallo, inevitablemente esos fallos son contrarios a la Argentina. Son fallos que defienden a las empresas privadas. Estos acuerdos bilaterales, ningún gobierno desde Menem, pudiendo denunciarlos, dejarlos caer, denunciarlos, el Poder Ejecutivo lo denuncia, lo va del Congreso Nacional y se acabó. Brasil firmó 32, pero el Senado no los avaló. ¿No entienden lo que digo? Y no se dio las facultades, no se dio la jurisdicción en tribunales extranjeros. Entonces, todo este andamiaje, lo que nosotros decimos, es el andamiaje neocolonial que tiene muy atada a la Argentina. Y que estamos ante un gobierno
el de Cristina, que a pesar de posar de progresista, o Menem de posar de moderno, en realidad lo que han venido haciendo es avalando la estructura de dominación sobre la Argentina. ¿Para llevarse qué? Para llevarse toda la materia prima que ellos necesitan. Y por eso la década de Menem es la década de la cesión de todos los grandes recursos minerales de la Argentina, empezando por el petróleo y la cordillera de los Andes, donde está la sexta reserva de metales del planeta. Los contratos y las leyes que se firmaron en los años 90 son una verdadera vergüenza, porque le queda... No hay control público en la exportación de estos metales, esa declaración jurada de las corporaciones, pueden descontar todos los gastos de producción, extracción, transporte y flete. Bueno, todo esto, los gobiernos Kirchner no los denunciaron ni los revieron pudiéndolos bajar. Entonces estamos ante una suerte de una falsificación del relato espantoso, No solamente pasó con esto, otro tema del kirchnerismo ha sido la recuperación de Malvinas y todo el teatro que hizo Cristina durante este verano sobre Malvinas, y terminó en Ushuaia el 2 de abril, recordándole a los buenos ingleses, al gobierno conservador inglés, maestros en el coloniaje y la piratería a lo largo de la historia, le hablaba diciéndole: nosotros somos democráticos, defendemos los derechos humanos, no somos la dictadura, sean buenos, lleguemos a un acuerdo. Después no hablaron más. Entonces, hemos perdido mucho tiempo, compañeros y amigos, y esto es lo que nos preocupa. Argentina ha perdido 20 años, 25 años decisivos de su vida, cuando todos los países hacían grandísimos desarrollos. Piensen ustedes que en los años 60 Argentina tenía la principal multinacional latinoamericana de artefactos, electrodomésticos, etcétera, que era Ciatitela. Exportábamos a toda América Latina, Medio Oriente, África. En esa década del 60, aún en el 70, nada de esto existía en Corea. Recién en el 80 Corea empieza a fabricar un automóvil. 30 años antes había fabricado un automóvil en Argentina. Bueno, hoy Corea es uno de los colosos mundiales. Sin tener petróleo, exporta por 80.000 millones de dólares derivados del petróleo. ¿Qué hacen? Importa petróleo bruto, lo refina 3 veces, todos los países lo refinan una vez. Los desechos de la primera refinada los vuelve a refinar con una tecnología propia, y los desechos la refinan una tercera vez en derivados que desconozco, pero que como nadie del mundo lo hace, se lo piden todos, y exporta por 80.000 millones de dólares petróleo que no tiene. Bueno, hemos perdido mucho tiempo. Acá lo importante ahora es dar vuelta a la página y decir: ¿puede Argentina salir de esto? Porque lo que nos ha dejado 30 años de frustraciones que han venido por el camino de las traiciones políticas, los engaños, votar una cosa y se hacía otra. Todo eso ha dejado muy minado el espíritu y la esperanza del pueblo argentino.